Tel Aviv no dormía. Desde el cielo, una secuencia de explosiones desataba el caos. Misiles surcaban la ciudad mientras los sistemas de defensa se activaban a toda velocidad. Esa noche, Irán lanzó el ataque más poderoso que jamás haya ejecutado contra Israel. Un bombardeo directo, masivo y coordinado que dejó en evidencia no solo el alcance de su arsenal, sino también el nivel de tensión acumulado durante años. El conflicto que parecía estar contenido en amenazas y escaramuzas cruzó un umbral del que ya no se puede volver. Las sirenas sonaron por toda la ciudad. El rugido de los jets israelíes contrastaba con los silbidos de los proyectiles interceptados. En menos de 20 minutos, la calma fue sustituida por humo, fuego y miedo. El gobierno activó el protocolo de emergencia a nivel nacional. La población fue enviada a los refugios subterráneos. En algunos barrios, las luces se apagaron por completo. En otros, el pánico se apoderó de las calles. El ataque se produjo apenas 2 días después de que Israel confirmara la destrucción de varias instalaciones iraníes vinculadas a su programa nuclear. En respuesta, Irán desplegó una ofensiva sin precedentes. Decenas de misiles balísticos, drones suicidas y cohetes de corto y largo alcance fueron lanzados de manera simultánea. La maniobra no solo pretendía saturar el sistema defensivo israelí, sino también enviar un mensaje directo: Irán está dispuesto a llevar la confrontación hasta las últimas consecuencias. Las imágenes que comenzaron a circular desde Tel Aviv eran apocalípticas. El cielo nocturno iluminado por las explosiones, columnas de humo elevándose entre los rascacielos y la población civil huyendo hacia los refugios con niños en brazos. Algunos misiles lograron ser interceptados por la cúpula de hierro, pero otros lograron impactar en zonas residenciales. Varias edificaciones colapsaron parcialmente, mientras se reportaban decenas de heridos y varios desaparecidos. El gobierno israelí declaró estado de guerra inminente. Convocó a sus reservistas, movilizó unidades élite y desplegó su flota aérea. El primer ministro compareció de inmediato en televisión nacional. Su mensaje fue claro: responderemos con toda nuestra fuerza, y lo haremos rápido. La tensión era tal que incluso países vecinos ordenaron evacuar sus embajadas. La comunidad internacional, por su parte, convocó a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero mientras los diplomáticos hablaban en Nueva York, el fuego seguía cayendo sobre Tel Aviv. Irán no solo atacó con fuerza, sino con una precisión calculada. Los blancos elegidos fueron estratégicos: estaciones militares, depósitos de armas, zonas logísticas y hasta centros de mando. Sin embargo, también se registraron daños colaterales en escuelas, hospitales y centros civiles. Esto elevó el tono de condena internacional. La imagen de una niña rescatada bajo los escombros se viralizó como símbolo del horror desatado. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Las raíces del conflicto entre Irán e Israel son profundas. Décadas de rivalidad, sospechas, amenazas y ataques encubiertos han creado un polvorín diplomático. Sin embargo, en las últimas semanas, una serie de operaciones quirúrgicas israelíes sobre instalaciones nucleares en territorio iraní reavivaron la llama. Teherán prometió venganza. Y la cumplió. Este último ataque representa no solo una respuesta militar, sino una declaración política. Irán quiere demostrar que tiene la capacidad, la voluntad y el arsenal suficiente para desafiar a Israel en su propio terreno. Utilizaron misiles de largo alcance que superan los 1000 kilómetros, algunos capaces de evadir radares y otros equipados con cabezas explosivas de alta precisión. Las fuerzas de defensa israelíes se vieron obligadas a emplear todos sus recursos. Activaron simultáneamente la cúpula de hierro, Onda de David y Arrow 3. Aún así, algunos misiles lograron penetrar el escudo. Mientras tanto, las calles de Jerusalén, Haifa y otras ciudades importantes permanecieron en alerta. Se suspendieron vuelos comerciales. Se cerraron escuelas. Las estaciones de tren se convirtieron en puntos de reunión para la población en busca de información. Muchos ciudadanos reportaban no haber dormido durante días. El miedo, la incertidumbre y la rabia se mezclaban en el ambiente. En paralelo, Irán transmitía en televisión nacional imágenes del ataque. Se mostraban lanzamientos de misiles, centros de comando llenos de generales y mensajes de unidad nacional. La propaganda del régimen hablaba de justicia y honor recuperado. Para Teherán, el golpe no solo era militar, sino también simbólico. A pesar de los daños, Israel respondió rápidamente. Bombardeó instalaciones en Siria utilizadas por milicias proiraníes, intensificó la vigilancia a la frontera norte y advirtió públicamente que sus represalias no tendrían límite. La posibilidad de una escalada regional era inminente.
Algunos analistas comenzaron a hablar abiertamente de un escenario de guerra total. Estados Unidos intervino de inmediato. Condenó el ataque iraní y ofreció apoyo logístico a Israel. El presidente convocó una rueda de prensa de urgencia. No permitiremos que nuestros aliados sean atacados impunemente, declaró. Al mismo tiempo, se desplegaron portaaviones en el Mediterráneo Oriental. Rusia y China, por su parte, llamaron a la moderación. Pero sus mensajes fueron ambiguos, evitando condenas directas. En las redes sociales, el conflicto ocupó los primeros puestos de tendencias globales. Se multiplicaban los vídeos de las explosiones, los testimonios de las víctimas y los análisis geopolíticos. En TikTok, Instagram y X, el mundo entero observaba, comentaba, tomaba partido. La información fluía tan rápido como los misiles. Y en medio de esa vorágine, la línea entre lo real y lo manipulado se volvía cada vez más difusa. Mientras tanto, las víctimas contaban otra historia. Familias que perdieron sus hogares. Niños aterrados por los sonidos de la guerra. Ancianos sin acceso a medicamentos. El costo humano de esta confrontación, como siempre, se paga en silencio. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Responderá Israel con una invasión directa? ¿Lanzará un ataque sobre las centrales nucleares de Irán? ¿Se abrirá un nuevo frente con Hezbollah en el Líbano? ¿Intervendrán otras potencias? ¿O será posible una desescalada negociada en medio del caos? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que el ataque sobre Tel Aviv ha cambiado las reglas del juego. Y que lo que está en juego no es solo la seguridad de una nación, sino la estabilidad de toda una región. En este momento, los centros de comando de ambos países están en máxima alerta. Los radares no descansan. Los pilotos no duermen. Cada movimiento se analiza al milímetro. Porque un error de cálculo, un misil más allá de lo previsto, un dron mal identificado, podría encender una guerra que nadie está preparado para detener. Las horas posteriores al bombardeo fueron decisivas. En Tel Aviv, los hospitales activaron sus protocolos de emergencia. Las salas de urgencia se llenaron de civiles heridos por escombros, vidrios rotos y explosiones cercanas. Las imágenes que surgieron desde las clínicas eran desoladoras. Médicos improvisando tratamientos, camillas en los pasillos, voluntarios distribuyendo mantas térmicas en los refugios subterráneos. No se trataba ya de una simple escalada militar. Era una crisis humanitaria en desarrollo. Varias unidades de la ONU intentaron desplegar ayuda, pero el espacio aéreo estaba cerrado y los accesos terrestres eran demasiado riesgosos. La comunidad internacional observaba con impotencia. Al interior del gobierno israelí se vivía una tormenta política. Algunos ministros exigían represalias inmediatas. Otros, más moderados, pedían coordinación con Estados Unidos y el respaldo de la OTAN. El gabinete se reunió de emergencia durante la madrugada. Desde el búnker central en Jerusalén, el mensaje fue uno solo: Israel no puede permitir que se repita un ataque de tal magnitud. Se autorizó el uso de armamento de mayor alcance, incluidos misiles tierra-tierra con precisión quirúrgica. La operación recibió el nombre de Espada Silenciosa. Aunque no se detallaron los objetivos, se asumió que los blancos serían centros logísticos de Irán, depósitos de misiles y posiblemente laboratorios vinculados a su programa balístico. Pero la tensión no se limitaba a los dos países. En el sur del Líbano, milicias alineadas con Irán comenzaron a moverse. Se detectaron convoys con lanzacohetes móviles acercándose a la frontera israelí. En Gaza, Hamas realizó declaraciones celebrando el ataque, aunque sin adjudicarse participación. En Irak y Siria, grupos proiraníes afirmaron estar listos para defender al pueblo persa de la agresión sionista. Lo que comenzó como una represalia bilateral comenzaba a mutar en una cadena de alianzas activadas, como piezas de dominó cayendo una tras otra. La posibilidad de un conflicto regional, con múltiples frentes activos, ya no era solo una especulación de los analistas. Era un escenario palpable. Mientras tanto, los israelíes intentaban mantener la calma. Las transmisiones de televisión fueron interrumpidas por comunicados del ejército. Se pedía a la población conservar la serenidad, no difundir rumores y mantenerse cerca de los refugios. Las apps de alerta se activaban cada pocos minutos. Cada vez que el sistema Iron Dome detectaba una nueva amenaza, las sirenas sonaban en cascada, llenando el aire de una ansiedad insoportable. En los supermercados, la población se agolpaba para abastecerse de lo básico. Los mercados globales reaccionaron con violencia. El precio del petróleo se disparó un 20% en apenas un día.
Las aerolíneas suspendieron vuelos hacia todo Medio Oriente. Las bolsas europeas cerraron con pérdidas notables. La incertidumbre crecía como una ola. Los analistas económicos advirtieron que, si el conflicto se prolonga, podría arrastrar a la economía global a una nueva recesión. El comercio marítimo en el Golfo Pérsico fue restringido. Varios buques fueron desviados por temor a que misiles alcancen rutas estratégicas. Algunas empresas multinacionales comenzaron a evacuar personal desde sus oficinas en Dubái, Abu Dhabi y otras zonas cercanas. La onda expansiva del ataque ya no era solo política o militar. Era global. En este clima, la población civil se convertía en el eslabón más frágil. Los niños, en especial, eran los más afectados. Expertos en salud mental advertían sobre el impacto psicológico de estar expuestos a bombardeos constantes, refugios prolongados y pérdida de rutina. Muchos menores desarrollaban insomnio, ansiedad severa y miedo a salir de casa. En algunas escuelas convertidas en refugios temporales, los maestros improvisaban juegos para aliviar el trauma. Pero era imposible ignorar la tensión. Cada estruendo recordaba que la guerra no era algo lejano. Era real. Era ahora. Y nadie estaba completamente a salvo. La narrativa de ambos gobiernos intentaba sostener la moral de sus pueblos. Israel mostraba vídeos de interceptaciones exitosas, unidades especiales en acción y mensajes de unidad nacional. Irán transmitía discursos del líder supremo prometiendo que la resistencia vencerá. Pero fuera de esas pantallas, la realidad era más cruda. Cada misil representaba una familia rota, una ciudad golpeada, una generación marcada por la guerra. Las calles de Tel Aviv se vaciaban al caer la noche. Las ventanas quedaban oscuras. Y en lo profundo de cada hogar, solo quedaba esperar el próximo estruendo.